Hoy en Crónicas UACA hablaremos sobre una dura realidad. Veamos cómo en Colombia defender los derechos humanos se ha convertido en una ardua tarea debido a la crisis humanitaria que se vive en el país a causa del conflicto armado interno. Un caso particular se presentó en Barranquilla. Marta Díaz ha tenido que soportar el dolor de la injusticia y la negligencia militar luego de que su hijo de tan solo 29 años, óigase bien, fuera presentado como guerrillero muerto en combate, aun cuando este tan solo era una víctima más de los llamados falsos positivos. Luchando por llenar el vacío que dejó la partida de su hijo, Marta se despierta cada mañana con la ilusión de encontrar la manera de que se haga justicia y de que los derechos humanos no sean vulnerados ni pasados por alto. Bueno, yo empecé a defender los derechos humanos porque el conflicto me tocó. Porque yo creo que si el conflicto no me hubiera tocado, no estuviera en este proceso. Marta decide ser parte de la comunidad que se encarga de la Defensoría de los Derechos Humanos a causa de un suceso que marcó su vida para siempre. Bueno, el conflicto armado me tocó porque a mi hijo se lo llevan, lo matan y lo presentan como alguien del Frente 49 de la FARC. Y de ahí es donde empieza todo este martirio, donde empieza todo este proceso y donde veo que es una pelea muy desigual. Porque es el gobierno con gente que no tiene plata, con gente que no puede pelear sus derechos, con gente que no tiene conocimiento, porque cuando empezamos no teníamos el conocimiento que tengo ahora. Y las personas que cuando se llevan a nuestros hijos, se le pone la inteligencia militar, porque se buscó a gente muy pobre, a gente que no era estudiada y a gente que no tenía capacidad para ir a buscar su hijo y para dar la lucha como la que hemos dado nosotros hoy en día. Estela fue fiel testigo de la desesperación que vivió Marta con la desaparición de su hijo. Terrible, terrible, porque cuando uno se le muere un ser querido y lo veo que murió, pero que se le pierda, uno no sabe dónde está, que le digan lo vieron por aquí, que este, no, eso es horrible. Horrible, y la señora Marta a raíz de eso ya tuvo muchas depresiones, le cambió la vida completamente. Cuando Dula se desapareció, que fue el 28 de marzo del 2006, mi hijo se desaparece. Desde que mi hijo no volvió a la casa ese día, que a mí me dijeron, vino su hermano y me dijo que se había ido a trabajar. Esa noche no dormí, oré mucho. Al otro día, cuando venía del trabajo a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, un compañero me dijo que se lo habían llevado. Dula me llama, me dice que se va a componer, que él no me va a dar más dolores de cabeza, que él va a ser otra persona. En ese momento me dice que tengo la fotocopia de la cédula. Yo le digo que sí. Él me dice que van a ir por ella, y cuando yo le digo que quién, él cuelga. A partir de ese fatídico día, Marta se dedicó a buscar a su hijo Douglas por todos los medios. Luego de incansables búsquedas, acompañada de días difíciles en que Marta solo se dedicaba a buscarlo, descubrió una noticia que marcaría su vida para siempre. Cuando ella lo encontró, sucedieron una serie de casos que decían que no era, que sí era, querían entregarle prácticamente lo que primero encontraran, entonces ella tuvo que hacer eso, fue pidiendo que le buscaran a su hijo. Pasaron 6 meses de tortura, que yo decía, no, es que esto no le puede estar pasando a nadie, esto no le puede estar pasando a otro. ¿Qué pasa conmigo? Mi hijo era de mi falda porque yo lo mantenía, mi hijo era vicioso. Y no es que me llenó la boca diciendo que era vicioso, no, mi hijo tenía problemas mentales. Y desgraciadamente lo tocó también la droga. Y yo le daba a mi hijo su plata para que un policía no me lo fuera a matar, para que mi hijo no fuera a robar. Yo sabía que mi hijo se estaba destruyendo, pero también sabía que no le estaba haciendo daño a nadie.
Por eso cuando yo me di cuenta que el ejército me lo había matado, eso a mí me mató porque yo dije, tanto que lo protegí y cómo me lo mataron. No me parecía justo y por eso fue que di la pelea. A pesar de todo lo que ha hecho Marta para encontrar la justicia, su lucha por defender los derechos humanos no ha sido fácil en un país como Colombia. Por una parte veo que este proceso es muy difícil nosotros como defensores de derechos humanos porque vemos cómo el gobierno cada día es el primero en violar los derechos y donde aquí uno avanza un paso y da 20 atrás por el mismo gobierno, porque es que el gobierno no está dispuesto, no hay la voluntad política para que este país pueda cambiar. Sin embargo, Marta no dejará de recordar a su hijo como aquella persona que iluminó sus días. Su nobleza, su capacidad de que a pesar de que era enfermo, él ayudaba a mucha gente. Mi casa cuando mi hijo salía a las 7 de la noche y entraba a las 6. La ventana. Mira que él me partió la ventana de mi cuarto y lo cambié, después de tanto tiempo, lo cambié hace 15 días, ya porque se salía el aire por ahí. Pero nunca quise cambiar la ventana, siempre tenía ese recuerdo. Porque si no tenemos paz en nuestros hogares y en nuestros corazones, los del conflicto, aquí no puede haber paz.